Soledad en temas de presupuesto, en donde hoy el diseño institucional está dado para que, en su caso, textualmente así dice la Constitución, el Congreso pueda modificar la propuesta que envía el Ejecutivo. ¿Dónde quedó el equilibrio de poderes y en dónde quedó la capacidad de quien implementa la política pública y quien por razones de mandato constitucional y ejercicio de mandato de ley es el que lleva el mayor ejercicio de gasto público, se vea sometido a la tiranía de una mayoría en el Parlamento? Y es la responsabilidad del Ejecutivo. Y es la responsabilidad del Ejecutivo, correcto. Entonces, yo creo que ese es uno de los casos en los que estamos viendo cómo el Poder Legislativo ha estado arrebatando parcelas de poder al Poder Ejecutivo. Yo creo que está mal planteado. Yo creo que tiene que tener muy claras cuáles son las competencias del Poder Ejecutivo y cuáles son las del Legislativo. O sea, el Legislativo tiene funciones muy claras que cumplir, que desempeñar frente al Ejecutivo y en relación con el Ejecutivo. Una de ellas es la vigilancia. Exactamente. Y eso nos interesa mucho más que compartir. A mí el problema que yo veo en la discusión que hay en términos de las relaciones ejecutivo y legislativo es que algunos aspiran a que este sistema funcione como un sistema parlamentario con el fin de darle más poder al Congreso. Correcto. Pero el problema es que este sigue siendo un régimen presidencial y no hemos tomado la decisión de cambiar de régimen político. Y yo no veo, la verdad, ningún elemento realmente muy convincente para que pasemos a un régimen parlamentario. Al contrario, yo pensaría, porque pasar a un régimen parlamentario no es únicamente empezar a nombrar, por ejemplo, un jefe de gobierno. Sería una reforma de tal magnitud y de tal profundidad que supone repensar absolutamente todo el esquema de organización del poder. ¿Dónde queda el federalismo, por ejemplo? ¿Cuál sería la relación de los ejecutivos locales con el primer ministro? ¿Cuáles son las competencias? Yo creo que la discusión no debe de ir por ahí, a mi manera de ver. A menos de que empecemos de cero, pero no estamos empezando de cero. No estamos empezando de cero. Entonces, tenemos un régimen presidencial que necesita reformas, que necesita ajustes importantes. Bien. Y que muchos de esos ajustes surgen, o la necesidad de estos ajustes se derivan del hecho de que tenemos un esquema multipartidista o pluripartidista que se ajusta mal a un régimen presidencial. O sea, en tu perspectiva, el sistema electoral es lo que no está reflejando adecuadamente una adecuada estructura para que funcione bien el gobierno, producto de este pluripartidismo excesivo. Yo pensaría que no es excesivo en la medida en que hay 3 grandes partidos que son los que atraen el 95% del voto. Sin embargo, hay partidos minoritarios que forman parte de las coaliciones y que siguen teniendo una presencia que a veces se antoja excesiva y que son a veces bisagras de chantaje y de fragmentación que a veces no ayudan mucho a la funcionalidad del sistema. Yo no estoy segura de que sean de fragmentación. O sea, yo creo que son grupos de interés que se asumen como partidos y a los que les hemos dado estatus de partidos políticos, pero son grupos de interés. O sea, efectivamente uno se pregunta dónde están las fuerzas políticas que los apoyan, si el 95% del voto se va al PRD, al PRI o al PAN. Es correcto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la fuerza real de estos pequeños grupos? O si son partidos nacionales, ¿verdad? O si son partidos nacionales, Con 2% en realidad son partidos regionales. Regionales. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que habría que haber una de dos. O se hace una reforma que abra el sistema de partidos mucho más de lo que está, porque en este momento está cerrado el sistema de partidos, tal y como lo dispusieron los 3 grandes partidos, que introdujeron esa reforma de 2007, que es una reforma, a mi manera de ver, tremendamente antidemocrática. Restrictiva. Muy restrictiva. ¿Por qué, Soledad? Porque, bueno, por ejemplo, no hay manera de formar un nuevo partido sino hasta el año 2014, creo. Tal y como se desprende de las disposiciones de esa ley. Tal vez contrario al derecho de asociación que prevé la propia Constitución. Entonces, yo creo que eso está mal. Entonces, si tenemos un régimen, nosotros partimos del presupuesto de que la sociedad mexicana es una sociedad políticamente plural. Exacto. Entonces, el electorado ha encontrado la simplificación de esa pluralidad en 3 partidos. Básicamente. Esos 3 partidos
que yo creo que son legítimos, pero yo me pregunto si la legislación fuera otra, si no aparecerían más partidos. Y quizás de aparecer más partidos, entonces de manera más espontánea se tienen que formar coaliciones sin necesidad de una reforma constitucional. Y esas coaliciones apoyar al presidente de la República, apoyar al Poder Ejecutivo para su buen funcionamiento, pero como coaliciones que recogen esa pluralidad de la sociedad. O sea, coaliciones electorales, no necesariamente coaliciones de gobierno, que son cosas diferentes. Son cosas diferentes y podrían ser las dos cosas. Coaliciones electorales y de necesidad de gobierno. una reforma constitucional. Yo creo que no es necesaria la reforma constitucional. No entiendo por qué proponen la reforma constitucional. Yo no sé tú cómo lo veas. A mí la reforma constitucional para gobiernos de coalición no me parece indispensable. ¿Para qué es? Según entiendo, lo están proponiendo para que haya una suerte de compromiso de las fuerzas políticas que participan en la coalición. Sí. Jorge Carpizo, por ejemplo, lo entrevisté hace unos días y me decía exactamente lo mismo que tú. Es una situación de voluntad, no de reforma constitucional. Así es. Diego Valadez dice lo contrario. Diego dice se requiere de una reforma constitucional para poner un segundo piso en esta estructura y encaminar los acuerdos a través de acuerdos no solamente de voluntad política, sino de que pasan por la ley como mandato y que regulan y rigen una nueva forma de organizar el poder a través de una coalición. Porque cree, y su argumento es, no va a haber ningún presidente, por la fuerza que tenga, por más fuerza que tenga, que va a lograr un parlamento a su favor con una mayoría que le permita sacar por sí mismo su legislación. Supongamos que tienes razón. Supongamos que tienes razón. Pero ¿cuál es el atractivo de un gobierno de coalición o de una coalición? La flexibilidad. Sí, y hacer más productiva la relación No, pero Ejecutivo-Congreso. pero la flexibilidad es y la movilidad de los actores políticos es uno de los atractivos del gobierno de coalición. Exacto. Si nosotros le metemos una reforma constitucional o constitucionalizamos, ¿no le estamos restando esa flexibilidad que es parte de su atractivo? Pues, en una parte sí, en otra se estaría estableciendo, digamos, como las normas que regirían las coaliciones. Pero para eso tienes la ley electoral. En Francia lo tienen legislado la famosa cohabitación, que son gobiernos de coalición, en la Constitución. Pero en Francia tenemos un régimen semipresidencial. Por excepción, no por regla. Yo estoy convencido cada vez que leo la Constitución francesa que está diseñado el sistema para que sea un gobierno presidencial. Incluso su calendarización de segundas vueltas electorales es para que el presidente tenga una asamblea a su favor. Y en la excepción y en el caso de que no fuera así, se van a la cohabitación y entonces entra el sistema Pero semipresidencial. ¿cuántos gobiernos de cohabitación llevan los franceses? No pocos. De la quinta a la fecha, 57 a la fecha, pues, han de llevar unos 3 o 4 gobiernos de coalición. De los últimos 20 años han sido prácticamente todos gobiernos de cohabitación. Salvo este, que es una excepción. Salvo este, que es una excepción. Entonces, lo que ha sido un descubrimiento es el hecho de que la Constitución daba la posibilidad de la cohabitación que no se consideraba. Es decir, cuando primero se hacía el juicio de la Constitución de la Quinta República, decían, está hecha la medida de De Gaulle. Cuando De Gaulle desaparezca va a tener que haber una nueva Constitución. Y está hecho, por lo tanto, para un régimen presidencial. Sí. Y va a ser absolutamente imposible la cohabitación. En caso de que el presidente pierda la mayoría en el Parlamento, entonces va a tener que haber nuevas elecciones, no se va a poder gobernar. ¿Y qué es lo que demostró la Constitución? Que era mucho más flexible de lo que ellos pensaban. Sí. Y que ha sido posible el gobierno de la cohabitación. Entonces, yo no estoy segura realmente que sea... Bueno, tú dices que en el caso francés está constitucionalizada la coalición. ¿De acuerdo? Establece básicamente que en caso de que el presidente no tenga la asamblea, el primer ministro será elegido por el presidente de la mayoría del partido que es oposición en el Parlamento o en la asamblea, ¿no? Pero entonces... No hay una regla específica, pero hay generalidades que ya invitan a establecer estos acuerdos que han creado su famosa cohabitación. De acuerdo, pero ¿dónde está el gobierno? ¿Tú crees que es el tipo de coalición en la que está pensando quienes promueven la coalición en México? No, de ninguna manera. Están pensando en otra cosa. En otra cosa, totalmente. En otra cosa completamente diferente. Y están pensando en estabilizar a través obligando a las fuerzas políticas a coaligarse para asegurar la mayoría en el Congreso. Efectivamente. Yo sigo pensando que no es necesaria la reforma constitucional. A mí me parece, y en ese
en ese respecto estoy de acuerdo con Jorge Carpizo, que basta llegar a un acuerdo entre los partidos. Ahora, lo que pasa es que lo que denota finalmente, o yo me pregunto si no detrás de la propuesta de la constitucionalización, no hay una cierta desconfianza a los partidos. O sea, ¿qué tanto van a mantener sus promesas, sus compromisos de coalición una vez que estén en el poder? Sí, entiendo que en la generalidad lo que se ha establecido es hagamos un acuerdo entre partidos para establecer un programa de gobierno y sobre esa base hagamos un acuerdo para establecer carteras ministeriales dependiendo de la fuerza política de cada partido, antes de la toma de posesión. Eso es un régimen parlamentario. Eso es un incentivo para un régimen parlamentario. Ese es un primer paso para un régimen parlamentario, ¿no? En fin, para el establecimiento de un régimen parlamentario. Yo me pregunto, y una de las preocupaciones que me generó este debate a propósito de los gobiernos de coalición es qué tan desestabilizador puede ser tener un primer ministro que pertenece a una corriente política, un partido político distinto del presidente, en términos de la relación entre en el interior del Ejecutivo. Estamos hablando de un Ejecutivo bicéfalo. Exactamente. Bueno, ese Ejecutivo bicéfalo lo que exigiría sería una repartición de responsabilidades, Sí. como la hay en Francia. Sí. Nada más que en Francia está en términos tan generales que lo que ha resultado es que depende de la personalidad del presidente y del primer ministro el que se establece. O sea, no es una cosa institucional, tiene que ver con la personalidad de quienes ocupan por un lado la presidencia, por el otro lado quien tiene el cargo de primer ministro. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos ahora en Francia, por ejemplo? Tenemos un presidente con una personalidad muy fuerte que ha asumido él la responsabilidad de la política exterior, que en las últimas semanas de la crisis financiera europea, él es el que tiene la responsabilidad de la negociación, y tenemos un primer ministro que trabaja básicamente para el presidente. Sí. Bueno, esa situación yo no sé qué tanto se podría reproducir. En el caso mexicano. En el caso mexicano. En el La caso falta mexicano, de cultura política en el tema, ¿no? La solución, como tú mismo citaste a Valadez, la solución a la falta de mayorías presidenciales en el Congreso Es correcto. es un gobierno de coalición en donde un partido distinto al presidente, al del presidente, se le atribuye la responsabilidad de la administración pública. Fundamentalmente, o reparte diversas carteras ministeriales de tal manera que hay un cogobierno con distintas fuerzas políticas, con una agenda programática y un plan de gobierno previamente pactado antes de la toma de posesión. Bueno, a mí me parece complicado, me parece muy complicado. No sé si es una cuestión de cultura política o es una cuestión de diseño institucional. A mí lo que me preocupa es que el esquema de gobierno tiene que ser general. Si vamos a hacer una reforma de ese tamaño, tenemos que ponernos a discutir también el esquema federal, tenemos que ver cómo afecta eso el funcionamiento de los estados, de la federación, de la relación del Poder Ejecutivo Federal con los ejecutivos locales. O sea, es una discusión muy amplia y yo tengo la impresión de que se está planteando para resolver un problema político, se está planteando una reforma constitucional lo que no de gran envergadura. Lo que yo creo que no podemos hacer es modificar una pieza del sistema sin tomar en cuenta el impacto que ese cambio tiene sobre el conjunto del sistema. O sea, a mí me parece bien que haya un gobierno de coalición. Creo que tiene sus peligros. Ok, que haya un gobierno de coalición me parece muy bien, pero ¿cuál es la necesidad de constitucionalizarlo? A eso es a lo que le tengo temor. Ahora, la otra alternativa es crear un gobierno que le llaman el gobierno premium o el del bono, cuando un partido alcanza el 35%, 40% y automáticamente le dan el 50%. Eso me parece una barbaridad. Es un Eso me parece peligrosísimo. Que además ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos, la famosa cláusula de gobernabilidad. Exacto, lo introdujo el Código Federal Electoral que introdujo Miguel de la Madrid en 1986. Exactamente. Y entonces lo que tenemos es una mayoría totalmente artificial. Ficticia. Absolutamente ficticia. Eso sí me parece absolutamente inaceptable. Yo no estaría de acuerdo con eso. Yo lo que creo que hay que hacer es que hay que abrir más el sistema de partidos. ¿En qué sentido, Soledad?
Que haya más partidos. Más partidos de los que tenemos. Más partidos de los que tenemos. Yo no estoy segura que los partidos que tenemos son una representación ni un reflejo fiel de la pluralidad política de la sociedad. Pues estás a favor de que se abra a más partidos. ¿Y cuál sería el piso del que estarías pensando para que pudiesen tener registro? ¿2%? 2.5, 3%. O sea, subes un poco el porcentaje. Ok. Ahorita está en 1.5. 2% estamos. Estamos en 2%. Bueno, lo subes a 3%, que eso ya es un porcentaje importante. Sí, el alemán es 5%, que sí, parece excesivo. Tienes un electorado grande en Sí. México. Entonces, lo subes a 3%, que hemos visto que les cuesta mucho trabajo conseguir el 2%. El 2%. El 2% se los están, bueno, no se los estaba prestando la cláusula de la eternidad, de la mayoría eterna, ¿cómo se llamaba? De la vida eterna, que era esta propuesta de que entonces el partido grande le daba al minoritario un porcentaje para que pudiera mantenerse. Sí, pero eso ya cambió, entonces ahora ya No, eso era una barbaridad. en la boleta ya cambió, entonces ya va cada quien con su logotipo, Bueno, con su emblema. De acuerdo, pero lo que te quiero decir es que ponemos un mínimo de 3% del voto, a ver cuántos partidos aparecen. Lo que han hecho los tres grandes partidos en los últimos años ha sido cerrar el sistema de partidos. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado? Eso podemos pensar que el abstencionismo está detrás de esa medida. O sea, han recortado, han mutilado la posibilidad de tener opciones políticas al electorado. Okay. Hay mucha gente que está muy descontenta con los partidos existentes. Lo que han hecho los tres partidos en los últimos meses, los tres grandes partidos en los últimos años, ahora que tienen esa posición de poder que disfrutan, es que han tratado de consolidar esa estructura de poder, afianzarla y garantizar su continuidad y su permanencia por los próximos 20 años. A mí eso me parece absolutamente inaceptable. Por eso tampoco me gusta la idea de la constitucionalización. ¿Qué no parte de la transición de la que tú hablas del autoritarismo al pluralismo no ha terminado en partidocracia? Totalmente. Ese es uno de nuestros grandes pecados. Es un pecado y tan es así que por eso tiene dificultades el Ejecutivo. Vamos a ver lo que ha pasado con el IFE. O sea, tenemos tres grandes partidos que han procedido a repartirse el sistema político en tres partes. Exacto. Y entonces nos encontramos en una situación como la que actualmente vive el IFE, en el que como no se ponen de acuerdo entre los tres, no podemos tener un órgano de Estado que es lo que no entienden los partidos. Constituido. No actúan, es decir, no tienen presente una visión de Estado de largo plazo. Están pensando exclusivamente en sus ganancias de corto plazo. Electorales, básicamente. Ganancias electorales y de poder. Parcelas de poder. Totalmente. Porque es el IFE, porque es absolutamente todo, se lo están repartiendo esos tres grandes partidos. Yo por eso estoy en contra de que, estoy a favor de que se abra el sistema a la aparición de nuevos partidos con los que tengan que competir. Están en plan de que cerraron el sistema, ya no tienen que competir, son acuerdos continuos entre ellos, algunos públicos o algunos otros no tan públicos, y están dejando fuera al electorado. ¿En qué han convertido la Cámara de Diputados? En una casa sin ventanas. Las que ellos adentro discuten, se pelean, pero no tienen ya ninguna relación con el electorado. Y el electorado no quiere tener nada que ver con ellos.